otro día ya comenzamos hablando sobre el tema de las obras, las buenas obras, las buenas obras. Pero antes de seguir, pues hoy tenemos que dar gracias a Dios porque se cumple un año que pudimos abrir nuevamente la iglesia después de varios meses que tuvo que estar cerrada por causa de la pandemia. Y en este año pues que hemos tenido abierta, que hemos podido transmitir también, no solo abierta presencialmente para los que vienen, sino también poder llegar a los hogares y más allá de los hogares, es decir, no en este momento, sino que luego estas predicaciones quedan grabadas y otros pueden escucharlas y les es de utilidad. Gracias a Dios por ello. Nos ha ayudado. Y quiero dar gracias también pues a todos aquellos que de una manera u otra os habéis estado apoyando en estos difíciles tiempos para que la iglesia siguiera funcionando, siguiera adelante. Hoy ya hemos podido cantar porque la prohibición que había en Aragón pues se ha cambiado y me ha parecido bueno el que comenzáramos a cantar con este popurrí de alabanzas muy pentecostales y llenas de buenos espíritus dedicados a Dios, especialmente dirigidos a Dios y poderosamente escritos para que nosotros participemos en ellos, ¿no? Así que podríamos decir que en este año que ha pasado, hemos cumplido una etapa que lógicamente hay que transformar y cambiar en muchos aspectos como personas y como iglesia, volviendo no nada nuevo, sino siempre volviendo a las sendas antiguas o sembrando la semilla verdadera siempre, porque es la que produce ese fruto para la gloria de Dios. Pero tienen que cambiar cosas. Hemos apreciado en este tiempo muchas cosas relacionadas con la iglesia en general y con nuestra iglesia. Y ahí el cambio tiene que ser siempre buscando lógicamente el bien y la gloria de Dios. Así que Dios nos guíe en esta nueva etapa y ojalá pues muchos que no hemos visto o muchos que no estamos viendo pues podamos verlos en esta nueva etapa y continuar juntos adelante en el nombre del Señor. Aleluya. Bien, como decía, nosotros vamos a hablar un poquito hoy también de las obras, Para saber lo que es una obra, bueno, una obra es algo que se está edificando, ¿no? Se está edificando. Para ello, pues se tiene que haber, para poder edificar, tiene que haber una visión de lo que se quiere hacer, tiene que haber unos planos, tiene que haber un lugar o un sitio donde edificar y así, todo lo que representa la edificación, lo que es la obra en sí, ¿no? Y estamos hablando de la obra de Dios, de la obra de Dios, que como sabemos, la obra de Dios para nosotros comienza en la creación y continuará hasta la venida del Señor. Mientras tanto, han ocurrido cosas desde la creación hasta el final.
una de las grandes cosas que ha ocurrido, lógicamente, ha sido la verdadera obra de Cristo. Las obras en las que podemos participar, nosotros como seres humanos, podríamos decir que se clasifican en varias formas, ¿no? Está lo que es la obra de Dios puramente, obra de Dios, y nosotros entramos en sus obras, entramos en sus obras. Está la obra de la carne, es decir, es la obra que nosotros hemos adquirido cuando pecamos, es decir, cuando se comió por parte de Adán y Eva del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces nosotros también, como sucesores, ¿no?, de la línea, aunque lejana, pero de la línea de Adán, entonces nosotros tenemos una capacidad para hacer nuestras propias obras, las obras nuestras. Después de esto podemos decir también que están las obras del diablo, están las obras del mundo, las obras del mundo. Entonces, ¿dónde estamos y qué hacemos? Uno de los grandes errores que se cometen es que lo que dice la palabra en Efesios, que nos habla de lo que es las obras, las buenas obras a las cuales Dios nos ha llamado. Y esa confusión es muy grande. El otro día veíamos y poníamos el ejemplo de ese pino que mantenía su personalidad, cómo había sido, cuál era la obra del pino. Querían que los demás árboles en rebelión querían que hiciese otra obra, pero el pino dice, no, yo tengo que hacer la obra a la que Dios me ha mandado que sea. Entonces, la obra siempre tiene que ser obra de Dios en el tema del cristiano. Bueno, el libro de Efesios no tiene desperdicio en esto y tendríamos que ir versículo por versículo desde el capítulo 1 para llegar a la conclusión de este tema que ahora vamos a tratar un poquito más aislado, ¿no? Más aislado. La palabra de Dios nos dice en el verso 8 del capítulo 2 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, lo que Dios insiste en esta carta es que nuestra salvación no es ningún mérito nuestro. No hay mérito en nosotros. O sea, no nos achaquemos a decir, es que yo he decidido, pues, y entonces eso, claro, no. En segundo lugar, dice que es don de Dios. Nos aclara, no por obras, no por algo que hayamos hecho, no por algo que tú o yo haya hecho. Y dice, para que nadie se gloríe, porque es verdad, si cualquiera de nosotros podría decir, hombre, yo soy salvo porque un día me decidí a Cristo y ya estoy haciendo una obra, o pensando que he hecho una obra y me estoy gloriando, sabiéndolo o no, en ella. En el verso 10 nos dice, porque somos hechura suya, es decir, hemos sido hechos, o lo que dice la palabra, recreados, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Es decir, aquí aprendemos que aunque no somos salvos por obras, somos preparados para buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Es decir, ahora como cristiano, yo he creído en el Señor Jesucristo, quiero seguirle, y
Y además hay una cosa que me venía cuando estaba pensando en todo esto que íbamos a comentar hoy, y es lo que dicen los que estaban reunidos cuando en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, cuando Pedro predica ese tremendo mensaje, y la pregunta que le hacen es: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es decir, esa era la mentalidad, y es la mentalidad de cualquiera de las personas. Es decir, cuando uno ha creído en el Señor, la pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué es lo que yo quiero o lo que tengo que hacer? Bien, pues dice la palabra de Dios: somos hechura suya para buenas obras, pero ojo, no buenas obras porque ahora nosotros, como conocemos el bien y el mal, ahora nos vamos a inclinar al bien y vamos a hacer el bien. Por eso sabemos, todos estamos bajo la categoría de el veneno que se insufló por medio de lo que es el fruto del pecado de Adán y Eva, y todos somos partícipes de ese veneno que nos da la posibilidad del bien y del mal. El problema está que es que ese bien y ese mal son bienes y males que no sirven para Dios. Es decir, las dos cosas son malas, tanto el bien como el mal. ¿Por qué? Porque el bien de la caída es el bien que glorifica al hombre, no el bien que glorifica a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, y luego, porque dice, bueno, buenas obras, pues ya, ahora voy a pensar en las buenas obras. Y tú tienes unas buenas obras, yo tengo otras buenas obras, cada uno de nosotros pensamos qué es lo buenas obras, y esto lo ponemos en marcha. Es decir, cuando uno habla con una persona que no es cristiana, o que no está siguiendo a la manera bíblica a Cristo, es posible que te encuentres con esas críticas que hacen: hombre, tú eres cristiano y no haces esto, o no haces aquello. Pero esa crítica se la lleva a Dios también. Hombre, siendo Dios quien es, ¿por qué no evita? ¿Por qué no entra en el mundo y hace que paguen estos y aquellos? Esta es la justicia del hombre adquirida por medio del pecado y que tenemos en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno se convierte al Señor, esas buenas obras que vemos en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y aquí dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, no son obras que surgen de nuestra idea y de nuestro corazón, sino son obras que están preparadas por Dios. Están preparadas por Dios. Y cuidado, porque uno de los grandes problemas que tenemos es: dame una lista, dame una lista. Bueno, esto no lo necesitaríamos si no tuviéramos el Espíritu Santo. O sea, Dios ha tenido una idea mejor. En lugar de darnos una lista, nos ha dado el Espíritu Santo para que Él nos guíe, y aprendemos a sentir una nueva conciencia. Ya no es mi conciencia, es la conciencia del Espíritu que me dice, o que me aparta, o me llama la atención, o me dirige a hacer algo, sí o no. Muy bien. La primera obra que tenemos que hacer está en Juan 6:29. Y la dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: ¿qué obra haremos? Esta ha sido siempre la preocupación. Y eso es lo que es la religión. La religión es: ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué sacrificios? ¿Qué ofrendas? ¿Qué hago yo para agradar a los dioses o a Dios? ¿Qué hago? Y aquí Jesús le responde, dice: esta es la obra de Dios, que creáis
que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que ha. Por eso el Señor dice, permanecer en mis palabras. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu y nuestra colaboración, gracias al Señor, que nos ha revelado por medio de la palabra sus intenciones, fijaos bien, las tenemos en letra, pero esta letra tiene que ser tomada por el Espíritu y convertida en espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que esta letra tomada por el Espíritu y con esa intencionalidad que vemos cuando Moisés sale y va al monte y Dios graba con su dedo en una roca, en un trozo de piedra, sus leyes, y él dice, ya esto no va a ser así, ahora las voy a grabar en los corazones. Es decir, las intenciones de Dios, lo que yo tengo que hacer. No hay listas, hermanos. Cada uno somos llamados a hacer la obra de Dios en el espacio donde Él quiere moverse con nosotros. Y todos no nos vamos a mover de la misma manera. Por supuesto, hay obras, entre comillas, que son generales, ¿no? Fijaos bien que, es que, claro, esto tenemos que tratarlo en varias enseñanzas, ¿no? Fijaos que Jesús, en Mateo, en el capítulo 26, verso 10, cuando derrama el aceite, esta mujer derrama el aceite en sus pies y todo eso, y la gente deja al maestro, otros dicen, mira, fijaos bien las obras y la mentalidad siempre que encontramos humana, la del bien y el mal, la vamos a encontrar siempre en nosotros también. Y entonces encontramos que le dicen, no, eso se podría haber gastado para otra cosa, para los pobres, mira tú. Pero de pronto el Señor les dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Una buena obra. ¿Qué quiere decir? Que ya el que no vaya a Jesús y le derrame el aceite no va a estar haciendo un error. No. Esta mujer sintió, se fue movida por el Espíritu a hacer algo, no por sí misma, sino por fe, y derramó ese ungüento en los pies. Y sabemos la historia, ¿no? Se ha hablado mucho sobre pues, para qué era el ungüento, para qué se guardaba ese perfume, etcétera, etcétera. De mucho valor, muy bien. Pero el asunto es que ella no pensó en el valor, no pensó en lo que hizo es derramar. Y así es como actúa el Espíritu en nosotros. Nos lleva a hacer a veces cosas que incluso en el entorno de la iglesia pueden ser miradas con recelo. Hay una llamada de esto de que tú, yo, cada uno de nosotros tenemos obras que hacer para Dios. Definiéndolo correctamente es lo que yo haga lo tengo que hacer como de parte de Dios. Es decir, se resume en esos dos elementos fundamentales que son necesarios para vivir. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, cuando yo estoy haciendo algo, tengo que preguntarme, ¿glorifico a Dios? Las obras pueden ser que te glorifiques a ti mismo. O que glorifiques a tu iglesia, o que glorifiques a tu familia, o incluso que glorifiques a tu nación. Pero la gloria verdadera es buscar
o que glorifiques. ¿Cómo se puede glorificar? Si por ejemplo uno está trabajando y está buscando méritos propios, el cristiano ya no trabaja para sí, dice la palabra, sino trabaja para el Señor. No importa qué es lo que haga y dónde lo haga. Ya no trabaja para sí, trabaja para el Señor. Esto evita muchos problemas, ¿eh? Eso no quiere decir que uno, a veces hay trabajos que esclavizan. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos de mirar ser libres en el Señor. No hemos sido llamados a ser esclavos. Pero siempre tiene que ser en la línea de la gloria de Dios. Glorificar a Dios, ¿eh? Y para glorificar a Dios, Dios nos ha dado obras. Fijaos que Él pone un ejemplo en esas parábolas que pone en Marcos 13:34, y dice, es como el hombre, Dios, Jesucristo, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Nosotros tenemos una autoridad para hacer nuestra obra, nuestra obra. Si un capataz le dice al más bajo de sus obreros, un peón, como sería yo que no tengo idea de construcción, y me da la pala y me dice, tú aquí cava. Ah, vale. Mi autoridad es cavar, porque me ha dado esa autoridad el capataz. Pero yo voy a decir, ¿lo hago en qué? Para glorificarme yo, para glorificar al capataz, no lo voy a decir para glorificar a Dios. Voy a hacerlo bien para glorificar a Dios. Cuando me diga, qué bien lo has hecho, le diré, bueno, es que estaba haciéndolo para Dios. Estoy haciéndolo para Dios. Por eso la palabra de Dios dice más adelante que vean vuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras obras y glorifiquen. Es decir, en las cosas que hacemos vamos a tratar que estén hechas de tal manera que la atención sea mirada para Dios. Cuando el apóstol Pablo con Silas están predicando el Evangelio y hacen milagros, entonces dicen, estos son dioses, y quieren avasallarlos, o sea, darles vasallo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que ellos dicen, nosotros somos hombres, esto ha sido hecho por Dios. Cuando hacen un milagro y vienen a preguntar, y este milagro, ellos dicen siempre, no, esto no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el Dios del cielo. Esto es la obra de Dios. No los milagros solo, sino todo lo que hacemos. Todo lo que, como dice Eclesiastés, lo que venga a la mano a hacer. Todo aquello que Dios pone. Cuando nos levantamos por la mañana tenemos que decir, Señor, ayúdame a glorificarte en todo lo que haga. Esté sentado o camine, esté pensando o esté lo que sea, haciendo lo que sea. Sea que me divierta o trabaje, sea que enseñe o que predique o que trabaje o que cocine o que limpie, voy a hacerlo para tu gloria. Para tu gloria, que significa no hacerlo perfecto, hacerlo lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda. Gloria a Dios. Y por eso le dio a sus siervos a cada uno su obra. Porque debemos de cada uno darnos cuenta de que tenemos una obra que realizar. Y esa obra es constante. O sea, no es una obra, es parte de la obra, sí. Por ejemplo, el practicar el don de Dios, como Dios
según el don que Dios nos dé. Pues esa es una parte de la obra, pero aparte de, por ejemplo, yo predico, ¿no? Pero aparte de eso yo vivo fuera, y entonces no estoy todo el día predicando, entonces el resto también tengo obra que hacer. No es la obra mía solo predicar, es hacer otras cosas, es decir, hacer lo que haga, hacerlo para la gloria de Dios. Y ahí estoy aprendiendo. Es lo que estamos aprendiendo a hacer las cosas ya no como las hacíamos cuando, como Efesios, como Gálatas nos habla de las obras de la carne. Fijaos que otra forma de verlo, si tomamos otra forma, está multiforme, dice la palabra de Dios, la multiforme gracia de Dios, ¿no? La multiforme manera de obrar de Dios, multiforme, de muchas, no es un octoedro ni un decaedro, es mucho más. Esa forma de mirar a Dios es, recordar, es lo mismo, es el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Muchas veces lo que buscamos es los dones del Espíritu. Pero sobre todo lo que el cristiano es llamado es a tener, a practicar, a vivir los dones, los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando en mi vida estoy violando alguna de estas cosas, el Espíritu me está avisando y me está diciendo, vamos a tener que trabajar en esto. ¿Para qué? Para que nuestra vida, para que tu vida sea completa delante de Dios, ¿no? Gloria a Dios. En Juan 4:34, Jesús les dijo, y Él es nuestro ejemplo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y nosotros somos seguidores del Señor. Él ya no se ha quedado. Él ha enviado a su Espíritu. ¿Para qué? No es para que solo vengamos aquí y cantemos, que también es parte, la adoración conjunta, la adoración personal, y en la vivencia fuera de la vida del Señor, forman parte de una vida completa en el Señor. Y mientras tanto seremos torturados por nuestra conciencia, o nos sentiremos, porque en realidad el Espíritu no nos tortura, pero a veces nos sentimos torturados. Es decir, cuando yo hago algo mal, puedo tener, y me llaman la atención, aunque sea de la mejor forma posible, puedo tener varias reacciones. Puedo tener una reacción en la que observo y digo, efectivamente tengo que mejorar. O puedo tener la reacción de quejarme y decir por qué. O incluso callarme y sentirme mal y decir qué malo soy, que no hago bien las cosas, mira tú, tendría que hacer las cosas mejor. Y eso es una tortura. ¿Por qué? Porque Dios lo que me dice no es eso, lo que Dios me dice es, aprende, hazlo mejor la próxima vez, agárrate de mí. Es decir, que Dios no está aquí ahora para juzgar todavía. Vendrá un tiempo en el cual la palabra de Dios nos dice que el Señor nos juzgará por nuestras obras. A los cristianos también. Nos juzgará por nuestras obras, ¿no? Pero no es la medida, ¿no? Y sobre todo recordemos que la tentación a veces viene por el identificarnos por obras, pero obras que hemos aprendido a aparentarlas, pero no hacerlas, aparentarlas. Quien más pierde cuando no sigue al Señor, sea en su vida personal, sea porque no viene a la iglesia, sea porque no, es uno mismo. Esta es la gran realidad. No podemos venir a la iglesia por el pastor, o venir a la iglesia por los hermanos, o para que digan, mira tú que viene, o no podemos orar para que digan, o no podemos incluso delante de la gente del mundo para que digan, sino que debemos de hacerlo de corazón como para el Señor.
es lo que dice la palabra de Dios. Pero la demanda es lo que le dicen en Juan 6:30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Le dicen a Jesús, que veamos y te creamos, ¿qué obra haces? Voy a decir una cosa, para el mundo ninguna obra será la perfecta. Y eso yo lo aprendí y me descansó mucho cuando me di cuenta de que el mismo Dios es criticado por la carne, por el mundo, por el diablo, es criticado por no hacer lo correcto. Sí, y dice la palabra que si a vosotros, si a vuestro maestro lo persiguen, a vosotros también. Es decir, si dicen mal de él, lo dirán mal de nosotros. Ahí nosotros no somos juzgados por el mundo, somos juzgados por Dios. Es al Espíritu al que tenemos que ir y decirle, ojo, ¿qué ocurre? ¿Estoy correcto? Mira lo que dicen de mí, ¿es correcto esto? No me estoy dando cuenta de lo que está ocurriendo, ¿eh? Gloria a Dios. Siempre, por ejemplo, a Jesús, en el Juan 10:33 dice que los judíos le respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque esto tiene mucha profundidad, es decir, porque tú, siendo uno más de nosotros, estás en contra de la mayoría, que cree en el aborto, que cree en el género sexual, etcétera, etcétera. Cuando Jesús termina su vida, dice Juan 17:4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Fijaos que las obras preparadas, y ahora entendemos también por qué Jesús se hace siervo, o sea, se hace hombre y luego se hace siervo. Porque ciertamente no había nada de él mismo que pudiera hacer. Era la divinidad la única que podía hacer esto. ¿De qué? Puede entrar si queréis el rato. Que hay abajo. Escuela dominical. En Hechos 13:2 dice que estaban ministrando en la iglesia, estaban ministrando y ayunando. Y entonces el Espíritu Santo les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, ellos estaban haciendo una cosa y el Espíritu se muestra y dice, no, estos dos van a hacer... ¿Por qué? Porque el Espíritu es el general. Ahora para nuestra vida, para nuestra vida. Y el gran problema que estamos teniendo es ese individualismo. Creemos que el Espíritu Santo es para mí y que actúa conmigo para mí individualmente. No, el Espíritu actúa para el bien general. Este individualismo que hay en la iglesia hoy en día, en la iglesia occidental, está pagando un precio tremendo. Con un alejamiento, con una división tremenda de iglesias y con una serie de doctrinas extrañas que están pululando por todos los lados. Entonces, cuidado con esto, porque nuestra vida es corporativa y sobre todo depende de la cabeza, que es Cristo Jesús. Es decir, nosotros no somos individuales. La Biblia nos lo dice, formamos parte de un edificio, formamos parte de un cuerpo, etcétera, etcétera. Y tenemos misiones sobre esto, ¿no? Fijaos que han sido separados para la obra, y en Hechos 14:26 dice que navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Estos que fueron encomendados cumplieron la obra que Dios les había mandado. Y así encontramos, ¿no?
Una cosa es la obra de la ley. La obra de la ley es la de intentar yo tratar de hacer lo que Dios me dice, cumplir los mandamientos de Dios. Y esto dice que no podemos. Y que si lo intentamos, nos convertimos en malditos. O sea, maldito en el momento que nosotros queremos hacer la obra de Dios por nosotros mismos. Caemos en maldición, ¿no? Por eso Romanos 4:5 dice, y 4:4 dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y luego dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que no obra, en este caso, es el que no obra según la ley. Y obra por fe. La fe tiene su obra. Es decir, nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Para las obras que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, cuando yo hago las cosas y las hago ya no hago las cosas, como dice Pablo, no dice que ya no vive para sí, ni muere para sí. El que vive, vive para el Señor y muere para el Señor. Esta es la forma. Nosotros vivimos aquí en este mundo para el Señor y tenemos que buscar su gloria, ¿no? Fijaos que en Corintios nos dice que la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, tu obra o tu no obra, o mi obra, mi no obra, se hará manifiesta, dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo soy salvo, pero puedo ir a Dios y decir, no tengo nada. Dos cosas. Primero, me puedo ofrecer ir a Dios y decir, ¿tú has creído en Jesucristo? Pues no, he creído en mí. Pero puedo ir también con las manos vacías a Dios. ¿Qué es lo que has hecho tú? Pues verás lo que dice el otro, ¿no? Es que te tenía miedo y tal, lo enterré, lo guardé, aquello que vimos, ¿no? Tenías que haber dado este banquero, es decir, tienes que invertir. Esta vida que Dios nos está dando hay que invertirla en Él. Este tiempo que Dios nos ha dado, de que hemos creído, no es para que lo gastemos para nosotros, es para que lo invirtamos para Dios. ¿Qué os parece? Esta es una gran realidad, ¿no? Por ejemplo, Pablo, cuando se defiende, él dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor nuestro, y luego añade, no sois vosotros mi obra en el Señor. Cuando la predicación, él se da cuenta, pero es su obra en el Señor. No es su obra para sí mismo, es la obra que Dios ha preparado. Pablo, yo te he preparado que vayas a las naciones. Él cumple y hay fruto. Pero el fruto es porque Dios ha preparado. La gloria no es para nosotros. Habiendo cumplido lo que tenemos que cumplir, la gloria no es para nosotros. Por eso el cielo no mide de acuerdo a lo que nosotros medimos en este mundo. Nosotros vemos a una persona que tiene, no sé, que ha convertido gente, que tiene iglesia grande, no sé qué, que es capaz de hacer no sé qué, y decimos, oh, este va a recibir ahí arriba, pero no es así. Hay algunos que solo han vivido y han muerto para el Señor, y esos, su obra es contada como una obra importante. Es hacer lo que cada uno tengamos que haber hecho delante de Dios. Y cada día nos da oportunidades para ello. Cuando vivimos en el Espíritu, lo que se mueve alrededor puede ser, podemos volverlo nuevamente para nosotros en la carne y vivirlo nosotros, o podemos vivirlo guiados, andando en el Espíritu, y cada cosa que se mueva la interpretaremos de acuerdo a ese Espíritu Santo, ¿no?
Por ejemplo, Pablo advierte de que va a mandar a Timoteo a los Corintios y dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. En ese mismo Corintios dice, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esa obra de gracia. Esa obra de gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. En 2 Corintios 9:8. En 2 Corintios 10:16 dice que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros. Porque esta es una de las encomiendas que tenemos todos, predicar el Evangelio. Es posible que nos seamos como Andrés, que es posible que solo predicó a su hermano. Bueno, Pedro, pues es posible que Dios solo prediquemos a uno y se convierta a uno. Bueno, a lo mejor esa es tu obra. Recordemos a Esther, que Dios la llamó y la pregunta era, ¿quién sabe si para esto? Esta era tu obra. Ha sido preparado. Y hay veces que Dios nos está preparando durante tiempo para algo concreto, que puede ser importantísimo también. Gálatas nos advierte y nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra, pero obra por el amor. No es una obra seca, es una obra llena de amor. En Gálatas 6:4 se nos anima a cada uno someta a prueba su propia obra. Es decir, nosotros tenemos que probar y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Es decir, yo no puedo, aquí el problema estaba en la envidia, en el buscar en otros los defectos, etcétera, ¿no? En Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia tiene gente o Dios llama a gente para que la iglesia se perfeccione y trabaje en la obra del ministerio. En Filipenses, en el capítulo 1:6, Pablo dice que él está persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ahí es donde Pablo, en ese de Filipenses, dice, en el capítulo 1:22, dice, mas si el vivir la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque Pablo sabía que era mejor estar con Cristo, pero dice, si Dios quiere que todavía esté haciendo alguna obra suya, yo sigo. Y así Dios da o quita años. Si Dios nos da más años, no es por capricho, es porque algo tendremos que hacer. Por poco que sea, tenemos que dar gracias a Dios. Ni siquiera podemos dar gracias porque Dios me has dado, vivo y esto es porque he tenido buena naturaleza y tal. Bueno, es posible, pero Dios en esos años tiene algo para nosotros, gloria a Dios. En Colosenses nos dice que en el capítulo 1, verso 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tres cosas fundamentales para un sermón entero. Primera Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fijaos bien que es obra de fe. No es la obra de la carne, no es la obra del diablo, del mundo, es la obra de fe. ¿Por qué? Porque Dios obra por fe a través de sus hijos. Cuando queremos ser salvos, es la fe la que nos guía. Y cuando queremos hacer la obra, es la fe la que debe de guiarnos. En 1 Tesalonicenses 5:13 dice, y que tengáis en mucha estima amor a causa de su obra. Es decir, aquellos que vemos que están entregados al Señor, debemos de tener estima. Ahora la gloria siempre para Dios.
En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 11, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Para qué? Para que nuestro Dios os tenga dignos de su llamamiento. Llamamiento que todos hemos recibido. Si tú eres cristiano, tú has recibido un llamamiento. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. No con mi poder. No estoy solo. Ahora, cuando me lanzo a hacer cosas que el Espíritu no está en sintonía para hacer, entonces es mi poder. Y puede salir bien o puede salir mal. Puede salir bien o puede salir mal. Por eso, fijaos que ahí en ese versículo que es tan comprometido y que hay que tomarlo con mucha sensatez y con mucha santidad delante de Dios, que dice en cuanto a Cristo, que los que somos de Cristo haremos obras mayores que Jesucristo. Bueno, a lo mejor algunos, pero no todos. No pasa nada con que hagamos nuestra obra, ¿no? En 2 Tesalonicenses, ora otra vez, dice que conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esto se repite constantemente. Incluso gente que anhela el tener una responsabilidad en la iglesia, en 1 Timoteo 3:1 dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero luego dice que tenga testimonio de buenas obras. En 2 de Timoteo 3:17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué es esto? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace esto, a fin de que el hombre de Dios, mujer de Dios, cristiano pondríamos aquí, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En 2 Timoteo le advierte y le dice su tutor, el apóstol Pablo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si tenemos un ministerio, tenemos que cumplirlo. Tenemos que cumplirlo. Y hay un vacío tremendo aquí en el mundo occidental, en España, claro está. Personas que están amando y están deseando glorificarse a sí mismos o glorificar a otras cosas, no a Dios. Hermanos, oremos para que reaccionemos, hermanos, por favor. Que reaccionemos. Oremos. Cuando hay cosas que son malas, hay muchas obras malas. Y puede que, por ejemplo, esto de la manera, hay muchos que dicen esto es una obra mala. Bueno, la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:18 dice: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos siglos. Aquí principalmente debemos de entender una cosa: cuando Dios nos preserva de algo, no es en lo físico principalmente, sino en lo espiritual. Por eso algunos pueden morir temprano, pero si mueren en el Señor, está bien, no pasa nada. Uno se pregunta, ¿no? Hay gente muy válida, maravillosa, que hace muchas obras y que de pronto uno tiene noticias de que han muerto y dices: bueno, ¿por qué esta gente que es tan válida si yo no sirvo para nada y aquí estoy? Sí que servimos para algo si estamos aquí, hermanos, y somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En Tito 1:16 critica a los cristianos que dicen que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es fuerte. Y aquí la gente enseguida piensa en matar, asesinar, en adulterar, no es eso, es no hacer lo que Dios quiere. Porque el pecado es que ahora como cristianos somos llamados a hacer la obra de Dios, y si no la hacemos, caemos en pecado. Caemos en pecado. Gloria al Señor.
incluso delante de los gobernantes, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Sabemos que nosotros no obedecemos cuando un gobernante dicta leyes que son contra la voluntad de Dios. Pero de otra manera sí que tenemos que incluso colaborar en lo que podamos para ayudar, ¿no? No solo a los gobernantes, sino a cuando dictan leyes que son correctas. Gloria al Señor. ¿Y esto por qué? Porque somos hechura de Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es un obrador. Él dice en Hebreos 1:10, dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Nosotros somos colaboradores con aquel que hizo el cielo, hizo la tierra, y ahora tenemos una parte en una obra de ese fundamento y ese propósito que fue pues de momento frenado a causa del pecado. Y nosotros ahora tenemos parte en ese trabajo. Gloria a Dios por ello, ¿no? Y podemos verlo de una manera o de otra. Como aquel que estaba trabajando, dos hombres trabajando, y le preguntaron a esos dos hombres, ¿qué haces aquí? El uno dijo, aquí estoy poniendo ladrillos todo el día, uno detrás de otro. Y al otro le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y él dijo, estoy construyendo un edificio de 20 pisos. La forma de ver las cosas es muy diferente. No es lo mismo estar poniendo solo ladrillos que estar poniendo unos ladrillos que un día están formando parte de un edificio alto, ¿no? O como dicen, de una catedral, que es la expresión que usan, ¿no? En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a él. Esa es una de las formas, servir a los santos. ¿A qué santos? A los desfavorecidos. Hay cristianos, hermanos, que están pasando verdaderas calamidades, pero de pronto Dios nos lo pone en el camino. ¿Para qué? Para que si tenemos, le demos. Para que cumplamos. Es posible que nos parezca un menesteroso, que nos parezca... Y a veces incluso puede venir alguien a engañarnos. Bueno, si nos engaña, aún así nosotros hemos cumplido con que él parecía un menesteroso y nosotros le hemos ayudado. En Santiago 1:4 nos habla dentro del carácter, ciertos aspectos que son obra. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Es decir, que se trata de lo que decíamos, el fruto del Espíritu, amor, gozo, tal. En Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y advierte a la iglesia. Santiago dice en el 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, si venimos a la iglesia o tenemos en nuestro corazón una actitud inadecuada y venimos a la iglesia con esa actitud, entonces se convierte no en la casa de Dios, sino en la casa del diablo. En 1 Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque Dios va a juzgar tu obra y la mía. Y termino en el último libro, Apocalipsis. Hemos hecho un recorrido, ¿no?, por la Biblia de algunos versículos. En Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Es posible
que esa obra que Dios ha preparado y que nosotros hemos entrado, y luego nos va Dios a dar una recompensa por ello. Señor, pero si esto ha sido idea tuya y yo no he hecho más que obedecer, bueno, ahí tienes tu recompensa. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude en esto y nos haga entender el gran privilegio que tenemos, hermanos. Tenemos un privilegio tremendo el servir a Dios. Y en lo poco, en lo mucho, no nos dejemos que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestras intenciones sirvan para un propósito que no sea el de glorificar a Dios y hacer su trabajo. Amén. Vamos ahora a pasar a llevar la palabra, a obedecer la palabra que Dios nos dio, y esa palabra en este caso está relacionada con participar en este memorial, que es tomar el pan y el vino juntos para su gloria.